Seguimos como todos los días en De Buena Fuente para todo el Valle del Lerma por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En el Valle de Siancas estamos saliendo en la 100.1 de su dial FM La Muni. En el departamento de Rosario de la Frontera en la 95.7 de su dial Cadena Atlántida. También en televisión la señal 2 de aire, la señal 13 de Salta Cable Color en el departamento de Rosario de la Frontera en la señal 2 de Frontera Visión y en todas las repetidoras del interior de Nortevisión satelital. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta, hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilona, trabaja a la mañana, nos viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo en televisión en su casa y tiene que salir y quiere seguir viendo y escuchando el programa, no se haga ningún problema. A cualquier hora del día usted nos puede seguir viendo o escuchando. ¿Cómo hace? Busca en el Facebook TV Canal 2 Salta, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si quiere escuchar, si quiere leer las declaraciones completas de nuestros entrevistados, usted lo puede leer en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si usted quiere ver a algún entrevistado, por ejemplo, ahora se está yendo y la quiere ver a Sonia Margarita Escudero, que va a estar con nosotros en instantes, la puede ver en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús. Allí están colgadas todas las entrevistas de este año y también del año pasado. Usted nos puede ver, leer, escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Y le damos los buenos días, le decimos bienvenida de Buena Fuente a la doctora Sonia Margarita Escudero, ella es senadora nacional, mandato cumplido. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días, Marcela, muchas gracias por la invitación. Por favor, doctora, uno de los casos que para todos manchó la gestión de Juan Manuel Urtubey, que hasta ahora la gente se sigue preguntando qué pasó, duda mucho de la decisión judicial, han pasado muchas cosas en el medio con los mismos policías y demás, es el caso de las francesas. Usted escribió un libro al respecto y ahora es objeto de amedrentamiento judicial y tiene que enfrentar una causa judicial al respecto. ¿Cómo el tema? ¿Qué pasó? Sí, bueno, el juez Luciano Martini, que condenó a Santos Clemente Vera en segunda instancia por el crimen de las francesas, una condena absolutamente injusta a mi criterio, me ha denunciado penalmente por calumnias e injurias, justamente por mis cuestionamientos a sus decisiones. Yo he cuestionado la condena a Santos Clemente Vera, como lo han cuestionado muchísimas personas, como el mismo Tendríamos que ir todo a juicio. padre de Cassandre Sí, Bouvier, ¿no? De una de las sí, víctimas, el señor Bouvier, que le ha dado una lección a los jueces de Salta cuando él dice: prefiero un culpable afuera que un inocente en la cárcel, ¿no? sí. Y eso es lo que está sucediendo. Bueno, es el mismo juez el que después separa a la fiscal Simensen de Bielke en otra causa en el año 2020, cuando ella investigaba a un comisario en Joaquín B. González que armaba una causa contra un joven, Luciano Díez. Ese mismo comisario Mamani es el que plantó un arma y unos casquetes de bala en el caso de las francesas para incriminar a otro joven, digamos, vulnerable, por lo que estuvo preso 3 años. Entonces yo cuestioné que este juez, que es el mismo que condenó a Vera, sea el que separa a la fiscal que investiga con toda valentía a semejante persona con semejantes antecedentes, pero además no solamente la separa de la causa, sino la convierte en sospechosa y pide que se la investigue. O sea, esas son las cosas que a mí me llamaron la atención y las cuestioné en 2 columnas de Aries. Y además he cuestionado duramente a la asociación de jueces, un grupo de jueces que constituye una asociación para tratar de cambiar la Constitución por sentencia judicial, pero eligiéndose ellos mismos los jueces penales en jueces, o sea, parte y jueces.
Ellos mismos van a ser jueces de una acción que promueve una asociación que ellos conformaron para cambiar la Constitución. ¿Y qué querían? Que los jueces de la Corte tuvieran mandato vitalicio. Sí, que fue un tema Eso, que se discutió un montón. claro, fue un escándalo jurídico, porque con todas las competencias que tiene nuestra Corte de Justicia, que es un super tribunal, el mandato vitalicio sería un poder muchísimo más fuerte que el de cualquier gobernador electo por el pueblo. Sí. Esa es la realidad de Salta, porque los jueces de la Corte tienen todo el poder electoral, porque los jueces de la Corte son la última palabra en materia constitucional, porque presiden el Consejo de la Magistratura, que selecciona a los jueces y que van a ser designados y que van a ascender, y también preside el jurado de enjuiciamiento que destituye a los jueces y también tiene facultades disciplinarias sobre los jueces. O sea, es un poder extraordinario y es por eso que tienen mandato acotado. Bueno, esos son los tres ejes, digamos, de las críticas que yo formulé, por las que soy querellada. Se me ha iniciado una querella penal, a pesar de que está despenalizado, porque en el año 2009, y a partir del famoso caso Kimmel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Congreso de la Nación es obligado a despenalizar las críticas que se formulan en materia de asuntos de interés público. Ajá. Porque frente al conflicto de intereses que puede existir entre la libertad de expresión y el derecho al honor de una persona, cuando se trata de asuntos de interés público, la ley prefiere proteger la libertad de expresión, que es la base, ¿no es cierto?, la base del sistema democrático. Eso pasó en el 2009. 2009 se modificó el Código Penal y el Código Penal dice: en ningún caso se considerará delito de injurias, en ningún caso se considerará delito de calumnias cuando se trate de cuestiones de interés público. Que en este caso es más que público. Absolutamente. Más, absolutamente. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la causa que tiene usted y qué es lo que dice? Bueno, yo me estoy defendiendo, ¿no es cierto?, frente a este avasallamiento a la libertad de expresión, y existe una maniobra tendiente a que yo no pueda presentar las pruebas. ¿Cómo o sea, es que eso? yo no pueda presentar las pruebas que hacen a mi derecho. Ajá. En primer lugar, no me notificaron en el domicilio real que estaba corriendo los 5 días para presentar las pruebas. Notificaron solamente al abogado. El abogado hace una presentación parcial de un listado de la prueba. Como ahora hay expediente ¿Quién digital, es su abogado, era doctora? mi abogado, era el doctor Pedro Arancibia. Ya no es. Ya no es. Ajá. Hay que presentar todo por la plataforma digital, porque Sí, ahora el expediente es digital. es digital. Pero cuando usted tiene un bolso lleno de pruebas, no lo puede presentar, ¿no es cierto?, por la plataforma digital. Entonces el abogado dice: pido que se me fije una audiencia, un día y hora, para llevar toda la prueba y poder presentarla. La prueba que está detallada, ¿no es cierto?, en el escrito que entró en la plataforma. El juez nunca proveyó nada. El juez no dice: téngase por presentado, venga, ¿Quién es el presente, juez que nada. entiende en su causa? El juez que entiende en mi causa es el doctor Araníbar, Javier Araníbar, a pesar de que yo lo he recusado, él ha rechazado la recusación. ¿Y por qué Entonces, lo recusó usted? Bueno, porque todos están vinculados, digamos, están vinculados dentro del fuero penal, y él era el secretario, en el caso de las francesas, el secretario del Tribunal de Juicio. Ah, como bueno. como el tema de las francesas va a ser, ¿no es cierto?, Claro. un motivo de debate. Además, bueno, el juez Araníbar comparte el tribunal con el juez Martín Pérez, que es justamente el que llevó adelante la instrucción de las francesas, una instrucción plagada de irregularidades. Sí. Bueno, frente a esta situación, le pido al juez cambio de abogado. Ahora mi abogada es la doctora Yaique, María Eugenia Yaique. ¿Usted lo cambia porque no estaba de acuerdo con esta presentación? Sí, porque él no me había informado que lo habían notificado para presentar la prueba. Ajá. Y yo tenía muchísima más prueba de la que le había dado originariamente a él. Sí. Con la nueva abogada le pedimos al juez Araníbar, bueno, que provea esa prueba, que fije día y hora para llevar toda la prueba. Y nos contesta: téngase presente para su oportunidad,
no sabemos cuál será la oportunidad, y dice que no está previsto en el Código Penal que se fije, en el Código Procesal Penal que se fije una audiencia para recibir la prueba. Claro, el Código Procesal Penal es anterior al expediente digital. Sí. O sea, es así. Entonces, frente a eso, apelo y voy al Tribunal de Impugnación. El Tribunal de Impugnación es el Tribunal de Apelación en materia penal. El juez Martini que me denuncia es juez de ese Tribunal de Impugnación. Entonces yo recuso a los jueces, pero además recuso con causas y presento pruebas de todas las causas que tengo con relación a cada juez para decir que no van a ser imparciales en mi caso. Porque, ¿qué es un juez imparcial? Digamos, la imparcialidad es la base de la legitimidad del sistema judicial. Si no hay imparcialidad, el sistema judicial es completamente ilegítimo. El juez tiene que ser un tercero, ajeno a las partes y ajeno al conflicto. Entonces, en este caso, los jueces del Tribunal de Impugnación no son ajenos a las partes, son cercanos, muy cercanos a una de las partes, el juez que me denuncia, y además están involucrados, en el caso de los dos jueces que me han rechazado todos mis pedidos, están involucrados en el objeto porque son parte de ese grupo de jueces que quiso cambiar la Constitución y dijo que estaba muy bien que fueran jueces y parte, ¿no? Claro. Bueno, entonces no pueden estar involucrados en lo que va a ser el objeto del proceso. Y además, los jueces que intervienen en esta apelación son los mismos que van a intervenir en la apelación de la sentencia definitiva cuando lleguemos a esta instancia. Estos jueces, sin considerar toda la prueba, sin considerar mis argumentos, han rechazado las recusaciones y han rechazado mi apelación, mi pedido de que se garantice mi derecho de defensa y que me permitan presentar las pruebas. O sea, me han rechazado. Así que tuve que ir a la Corte. Ahora presenté un recurso de inconstitucionalidad, me lo rechazaron. Así que tuve que ir a la Corte en un recurso que se llama es una queja para que la Corte vea qué es lo que está pasando y restituya las garantías constitucionales básicas. Estoy pidiendo el derecho a ser juzgada por jueces imparciales y el derecho a defenderme, el derecho a presentar todas las pruebas que hacen a mi derecho. ¿Por qué critiqué? ¿Qué es lo que dije? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Y por qué no soy la única que dijo? No soy la única que criticó, pero soy la única sometida a proceso. No hay Ahora, nadie más. eso es realmente increíble. Le decimos a la audiencia, Jessica, que está sentada con nosotros en nuestros estudios, la doctora Sonia Margarita Escudero. Los que quieran mandar mensajes, hacer consultas y demás, ¿a dónde lo pueden hacer? La audiencia nos puede contactar a la línea 387 41 47 505, al 387 48 58 977 y nos pueden llamar al 421 4208 y al 421 41 99. Y uno de los temas de los que usted habló tiene que ver con las torturas. Sí. Que se produjeron a los pastajeros, a gente de la zona, a veces queriéndole sacar de mentira a verdad o al revés. Y ahora va a haber un juicio a policía que de última le da la razón a usted, porque hubieron casos. Bueno, el tema de que existieron torturas no puede estar sometido a duda alguna. Durante la instrucción hay 5 detenidos que denuncian las torturas y describen las torturas a las que fueron sometidos. Frente a esa denuncia, esa denuncia pasa a otro juzgado que estaba a cargo del doctor Dubois en ese momento para que se analice, y el doctor Dubois, en vez de caratularlo como torturas, pone apremios ilegales, que es un delito ¿Cuál es la menor. diferencia entre Bueno, torturas y apremios y ilegales? está en la pena. El delito de torturas es un delito muy grave, Ujú. es un delito muy grave y condenado no solamente en la Argentina, condenado universalmente. En este caso, fueron torturados para que se hicieran cargo del crimen, eso lo declaran todos, para que se hicieran cargo de los crímenes, y se les aplica una técnica de tortura que es muy refinada, que es el llamado submarino seco. ¿Cómo Se es? coloca una bolsa plástica en la cabeza para provocar asfixia. Y entonces la persona, cuando ya no cree que se está muriendo, ahí el torturador, que es un perverso,
deja pasar un poco el aire y vuelve a aplicar la misma técnica. Y cuando ya sufrieron muchísimo, digamos, en sus cuerpos, los amenazan con lo que le van a hacer a sus seres queridos. Eso es todo lo que surge tanto en el expediente de las jóvenes francesas en la instrucción como en el expediente que se forma para la persecución penal de estos crímenes de torturas que dice apremios ilegales. Yo tuve la oportunidad de leer en este expediente una decisión del juez Abel Fleming, que en ese momento era juez del Tribunal de Apelación, cuando el juez Dubois, que era el de primera instancia, fue muy light ¿no? Procesó a muy poquitos, sobreseyó a otros policías, y el juez Abel Fleming, con toda valentía y con toda energía, le dice al juez Dubois, al revocar los sobreseimientos, le dice: usted calificó esto como un delito menor y esto es un delito de torturas, es un delito mucho más grave. Después, esto sucedió en el 2011, Sí. Recién ahora está elevado a juicio. El tribunal de juicio es la sala número 1, va a estar presidido ese juicio por el doctor Javier Araníbar, que es el mismo juez, ¿no?, que está en mi causa, y he visto con mucha sorpresa que se excusaron de intervenir muchos fiscales y además hasta jueces por amistad, ¿no? Amistad con los policías ¿Cuántos son imputados. los policías que están en este caso? Creo que son 15. O sea, todos los jueces y fiscales son amigos de estos policías. Los que se excusaron. Sí. Entonces termina actuando el fiscal penal de Cachi, que ha manifestado por escrito que carece de formación en derechos humanos. ¿Quién es el fiscal de Cachi? No recuerdo el nombre, ¿Cómo Pero puede bueno, un fiscal no tener formación en derechos humanos? Explíqueme, doctora. Bueno, porque los fiscales a lo mejor tienen formación en derecho penal, son especialistas en derecho penal, pueden tener distintas especialidades. Bueno, derechos humanos es una especialidad específica y en este caso sería importante. Sería importante que en el juicio se presente como amigos o como veedores el Comité contra la Tortura, ¿no? El Comité Sí. Provincial contra la Tortura, eso sería muy interesante. Y, Bueno, y entonces, lo que ¿en quiero manos de unir, quién quedó? bueno, está el doctor Javier Araníbar, está el doctor Fara y la doctora Sanguedolce, van a ser los 3 jueces del Tribunal Sí. de Juicio. ¿Y el ¿no? fiscal? Fiscal penal de Cachi, que no recuerdo el nombre. Ah, que él dice que no tiene Porque formación. aparentemente los fiscales que están aquí en Salta, todos se han excusado, todos tienen vínculos. ¿Y por qué? Porque estos policías, como esta causa no avanzó, siguieron siendo policías y siguieron trabajando, y algunos de ellos trabajando en el Ministerio Público, asistiendo a los fiscales. Entonces, eso ha generado una relación de amistad. Ahora, con una denuncia de tortura, ¿cómo puede un policía seguir trabajando? Es ¿Qué que es lo que dice? no los califican tortura, lo califican Apremio. apremios, que es un delito menor, 3 años. Ah, ¿la tortura cuántos años, doctora? 10 años. O sea, 8 a 10. bajándole la categoría del delito, ellos siguen trabajando como si nada. Aquí lo importante es que tenemos que cuidar las instituciones. Para que la ciudadanía crea en las instituciones y confíe en las instituciones, tenemos que depurar y expulsar de las instituciones a quienes no cumplen con la ley. ¿Cómo vamos a confiar en la policía si estamos viendo estas cosas, ¿no? Claro. Y bueno, y lo grave, digamos, que se vincula con la denuncia, ¿no?, en mi contra, es que el juez Martini, cuando condena a Vera, dice en su sentencia que Gustavo Lassi, que es el otro condenado, desde sede policial incriminó a Vera. Y lo que se sabe, y él lo sabe, es que en sede policial no hubo ninguna declaración espontánea, que lo que hubieron fueron torturas. Claro. Entonces, ¿cómo puede en la sentencia hacer referencia a algo que es nulo, de nulidad absoluta, porque hubieron torturas? Todo el juicio viciado de irregularidades y lo posterior al juicio después también.
¿Qué se puede también. hacer con la justicia de Salta? Porque es como usted dice, todo el mundo cuestionó a la justicia en ese caso y en otros también. Y en este caso, ¿por qué cree que es contra usted, doctora, todo este amedrentamiento y toda esta situación? Yo creo que debe haber un poco de cuestión de género, tal vez, como una mujer se atreve, ¿no? Pero también porque he sido muy clara y porque sigo durante, ¿no?, muchos años diciendo y repitiendo lo mismo fundadamente. No sé por qué no quieren que presente las pruebas, ¿no? Eh, Otro de los temas en los que se funda la sentencia del juez Martini para condenar a Vera es la prueba genética. Y aquí yo quiero explicar lo de la prueba genética, porque cuando se hace la autopsia de las jóvenes, se sacan muestras genéticas, 10 muestras anales, 10 muestras vaginales de cada mujer, solamente 2 se mandan al perito oficial, que es el doctor Corach. El perito oficial parte las muestras y le manda la mitad al perito francés, porque se hacía la Sí, investigación sí, paralela en sí. Francia. Eh, el perito francés y el perito eh, oficial solamente ven en las muestras genéticas a Gustavo Lassi. Ujú, Vera no está. sí. Entonces después le mandan al doctor Corach nuevas muestras. No se sabe bien qué muestras le mandan, pero él esta vez no le manda la mitad al perito francés, sino que se las queda él. Y entonces él dice que como no eran muestras muy claras o nítidas, no había suficiente material, él lo que hace es un pool de muestras, ¿no? Junta las muestras y como no encontraba ADN que individualiza a la persona, hace la prueba de lo que se llama el cromosoma Y, que individualiza la patrilínea, el Ujú, parentesco. Es la prueba que se utiliza para fijar parentesco, que comprende hasta 15 generaciones. O sea, es un universo muy grande de hasta 15 generaciones. Y al hacer esa prueba, él dice que vio la patrilínea de Vera. ujú. Entonces el juez Martini en su sentencia dice que cuando el perito Corach dijo no puedo excluir a Vera, significó que lo incluía, que es Vera. Y eso es exactamente lo opuesto de lo que dijo el perito Corach cuando fue convocado al juicio. Y en el juicio oral y público él dijo, esta no es prueba que individualice persona. Esta no es prueba para condenar. Lo que va a determinar si es Santos Clemente Vera el que estuvo en el lugar y no cualquier otro de la patrilínea es el resto de la prueba. ¿Y cuál es el resto de la prueba? No hubo. Lo que dijo Lassi, que fue torturado, ¿sí?, y un informe de unas psicólogas, un informe orientado por el juez Martín Pérez, porque cuando los jueces del Tribunal del Juicio les preguntan a las psicólogas, ¿Vera sostuvo su inocencia? Sí, dicen ellas. ¿Y por qué no lo pusieron en el informe? Porque el juez no nos lo pidió. ¿Cómo? ¿Y había puntos de pericia? No. Entonces confiesan que O sea que las psicólogas hacían lo se que el juez... reunieron con el juez antes de escribir el informe, razón por la cual el Tribunal de Juicio desestimó esa prueba. Es decir, contra Santos Clemente Vera no hay pruebas y yo no lo conozco a Vera, pero yo Claro. no puedo tolerar semejante injusticia. Yo quiero creer en la justicia, entonces no se puede tolerar que alguien pueda estar preso, ya lleva 10 años preso, sin que existan pruebas en su contra. Acá hay un mensaje que dice muy bien la explicación de la doctora Sonia Escudero. El problema en Salta es que no hay garantía constitucional. Los jueces fallan a favor de los abogados amigos y preparan sentencias que después no se pueden hacer quejas como ocurre en la Corte de Justicia. ¿Qué plazos tiene para hacer sus presentaciones? ¿Cómo es esto y en qué puede derivar, doctora? Bueno, ya está en la Corte la queja, ahora estoy esperando que la Corte se expida, pero bueno, como la Corte funciona en salas, dividida en salas, Ujú, esta queja fue a la sala penal, porque es una querella penal.
Y la sala penal está compuesta por 4 jueces. Uno es la madre del juez que me querella, la doctora No, Bonari, ¿sí? El otro es el doctor Guillermo Catalano, que obviamente tiene un vínculo muy estrecho con el juez Martini y que también ha sido blanco de las críticas, sobre todo en la acción popular de inconstitucionalidad. Está la doctora Rodríguez y está el doctor Vitar. ujú. Yo he recusado obviamente a la doctora Bonari y al doctor Catalano, así que hay que ver cómo se integra, ¿no? Con qué jueces se integra la sala de la Corte que tiene que atender. El tema es que con el proceso electoral, ¿no? Y hay, doctor Vitar es miembro del Tribunal Sí, Electoral, la doctora, la presidenta de la Corte también, de modo que demorará a lo mejor un poquito hasta saber si la Corte decide que va a revisar el planteo de inconstitucionalidad o no. ¿eso tiene un plazo o no? No tiene que ser rápido, tiene que ser Pero no rápido, tiene pero así bueno, un... por el tema electoral, digamos, seguramente el trabajo está un poquito demorado. La cambio de tema, doctora. Hablemos un poquitito de las elecciones. ¿Cómo ¿Cuál no? es el balance que hace usted de lo que pasó en Salta? Bueno, yo creo que el resultado electoral en materia de gobernador y vice y en la categoría intendente de Salta es muy claro. O sea, no se puede cuestionar un resultado, ¿no? Con tanta diferencia. O sea, el Ujú, resultado, la ciudadanía habló y me parece que en ese sentido fue clara. Lo que sale a la luz son todas las fallas del sistema electoral, que desde FOSIS lo venimos planteando desde hace tiempo. Nosotros tenemos un sistema electoral que le da la suma del poder público al gobernador de turno, ujú. ¿no? Y tenemos un tribunal electoral que obviamente no es un tribunal muy independiente porque permite que sucedan cosas como por ejemplo permite las listas colectoras. Las listas colectoras es lo que le ha permitido, ¿no? Y le permite al gobernador de turno, porque no es esta la primera ocasión, tener una mayoría abrumadora en las 2 cámaras legislativas. Esto sumado a la falta de control de las violaciones a las normas sobre publicidad electoral, digamos, porque el Tribunal Electoral parece que tampoco se da por enterado de las cosas que suceden y eso genera obviamente una situación de absoluta desigualdad entre quienes compiten estando en el poder y quienes compiten desde la calle, ¿no? Fuera del poder. Eh, estas listas colectoras tienen además el efecto de convertir en letra muerta la ley de paridad, porque si los primeros de las distintas listas colectoras son varones, obviamente las mujeres no llegan a ocupar cargos en el Poder Legislativo. Por eso es que Salta tiene un déficit en materia de igualdad enorme. En la Cámara de Diputados solamente el 30%. Capital de los 9 cargos que elegimos, solamente 3 son mujeres. Y en el Senado, de 23 senadores, había una mujer, ahora parece que van a haber 2 Sí, mujeres. O sea, el déficit en materia de igualdad es enorme. Pero además, nosotros elegimos por departamentos, ¿no? O sea, los circuitos electorales son los departamentos, tanto para diputados como para senadores, o sea, representan lo mismo. Cuando la Cámara de Diputados tiene que representar al pueblo de las provincias. Entonces, en todos los países donde la democracia es sólida y funciona, la representación del pueblo se divide por circunscripciones donde el número de habitantes es similar. O sea, aquí no. Aquí entonces tenemos muchos diputados y senadores que representan a muchas hectáreas, ¿sí? en el Y a muy caso de pocos Capital habitantes, y San Antonio de Cobre, supongo, por efectivamente, ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. que una diferencia increíble. Claro, entonces, si la cuestión territorial ya está en el Senado, lo que tenemos que ver es que la representación de la ciudadanía, de las personas, de diputados, sea acorde con la población que existe en cada una de las regiones. Y eso es algo que no se ha podido tocar nunca, ¿no? Eso se tendría que haber tratado en la última reforma, por ejemplo. Había muchas cosas que había que tratar en la reforma. Yo lamento que haya sido tan acotada. O sea, lo que se hizo bien, digamos, porque se dio un pasito adelante, Sí, pero pero un pasito muy pequeño. igual permite a los actuales gobernadores, intendentes y legisladores que se reelijan 12 años. Sí, ese fue el problema de que se negaron a incorporar una cláusula transitoria.
cuando se hace la reforma constitucional nacional en 1994 y que por primera vez se establece la posibilidad de reelección del presidente, se coloca una cláusula transitoria que dice este periodo en curso se considera el primer primero. mandato. Y Claro. que acá no se quiso poner No se quiso porque poner, dijeron que Sáenz ya se había comprometido, que no había problema. no se quiso poner en ninguna de las categorías. En ninguna. En ninguna. Sí. Ni siquiera en la Corte. Entonces, tenemos una situación donde se hizo una reforma que no sabemos cuándo se va a empezar a Donde aplicar. comienzan ahora todo de cero. Los que fueron electos ahora ya fueron electos con esta constitución nueva, entonces no podrán estar más de 2 mandatos consecutivos, Sí. digamos, más de 2 mandatos seguidos. Yo creo que en definitiva va a depender de una interpretación, ¿no? De una interpretación de la Corte y posiblemente de la Corte Nacional, porque el sentido de la reforma constitucional fue autolimitarse. El sentido fue limitar los mandatos. Entonces, aunque no se haya puesto una cláusula transitoria, el sentido de la reforma, todo el discurso, toda la convocatoria tendió a decir por primera vez la política se autolimita. Sí, bueno. Acá hay un mensaje que dice: buen día Marcelita, mi saludo y mi respeto a la doctora Sonia Margarita Escudero, que siga luchando contra la corrupción. Yo la apoyo y si hay que cambiar a los jueces inservibles y a los fiscales mamarrachos que hay. Y no solo en Salta, sino también lo tienen que elegir la sociedad. Estoy con usted, doctora, juntos a la par, me dice este oyente o televidente que se comunica con nosotros. ¿No se va a candidatear más, doctora? ¿No participó de las provinciales? ¿Va a participar de las nacionales? Uno de la política nunca se va, estoy siempre atenta, así que yo no digo no voy a volver a hacer, pero creo que se hace política desde todos los foros. Y bueno, ahora estamos haciendo política, ¿no? En Sí, este momento estamos haciendo política, es Sí, verdad, sí. pero ¿le gustaría ser candidata para las nacionales? Y si le gustaría, ¿en qué sector se ve Yo creo incluida? que depende del proyecto en el que uno esté inmerso, ¿no? En este momento la cuestión está confusa. Lo que ha llamado la atención ayer fue esta versión de que el gobernador podría ser, ¿no?, un Sí, precandidato en las PASO, lo que me pareció muy interesante. Al principio me pareció, bueno, ¿qué es esto, no? Una ujú, locura, pero después, cuando uno ata cabos, ¿no? Cuando el presidente vino a Salta, ¿no?, a sí, fotografiarse sí, con el sí. ganador de las elecciones en Salta. Bueno, parece ser que es posible que en las PASO participe un jujeño, un salteño, lo cual será muy interesante. Yo creo que hay que seguir peleando eh, para que se hagan las reformas necesarias, y con relación a la elección popular de los jueces, es algo de lo que se habla mucho y es algo que sucede en muchos estados en los Estados Unidos, La ¿no? O sea, democratización de la la justicia que se democratización. quiso instalar y Claro. tampoco se pudo. ¿De qué modo logramos que los jueces rindan cuentas ante la sociedad, ¿no? Que no sea algo que sucede a oscuras? Mire, el tema de, volviendo al tema de las francesas, si ustedes recuerdan, hay un policía que plantó el arma, lo dijimos, ¿no? Eh, esa causa, yo la busqué por todas partes para ver, bueno, ¿a dónde está esa causa? Y resulta que iba a la mesa de entradas y se fijaban en el sistema y había desaparecido del sistema. ¿Cómo que No desapareció? se podía encontrarla en el sistema. Entonces me dice una empleada algo que yo no podía creer, que los jueces podían eliminar del sistema alguna causa. A mí me pareció tan extraño. O sea, es tanto lo que hay que hacer. Finalmente pude verla y pude ver que, bueno, no sucedió nada en muchos años, no sucedió nada, la causa no avanzó, y por eso es que este policía pudo ser ascendido y llegar a comisario, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo podemos permitir que esto suceda? Entonces, me parece que aquí lo que hay que hacer es poner luz donde hay oscuridad. Entonces, no puede ser que desaparezcan, ¿no es cierto?, las causas del sistema. Si tenemos un sistema, cualquier persona desde su computadora debe poder ingresar a las O mesas de sea que la entradas y causa ver cuáles estaba, son. pero no dentro del sistema. No estaba
dentro del sistema. O sea, Ahora ya nadie la está. podía ver. Nadie la podía ver, nadie podía ver que existía. Pero ahora está porque usted la buscó y dijo, esta causa no está. La busqué hasta que finalmente reapareció en el sistema. Increíble las cosas que nos está contando. Vamos a estar pendientes, doctora, Muchas de qué es gracias. lo que pasa con su causa, como siempre. Gracias por venir. Gracias, Marcela. Era la doctora Sonia Margarita Escudero. Usted la escuchó, ¿no? Las cosas increíbles que pasan lamentablemente en la justicia de Salta y que esperemos que en algún momento ya dejen de pasar. Nosotros nos vamos, volvemos mañana cuando a partir de las 7 de la mañana le digamos que esto se llama De Buena Fuente. Feliz fin de jornada para todos.